lista del panel anterior por modestia, es que en los temas que ellos explicaron y en el esfuerzo de la aplicación y cumplimiento de la ley se pierden vidas. O sea, en estas acciones, para controlar los temas de droga, para controlar toda la violación de la legislación internacional, hay especialistas en Cuba y en Estados Unidos que pierden la vida o tienen afectaciones de la salud, lo que podemos llamar la línea del frente, ¿no? Y en el primer panel se preguntaba sobre los tiempos y cómo se utilizó el tiempo bajo el gobierno de Obama. Una pregunta que nosotros tenemos respecto a los temas de aplicación y cumplimiento de la ley y respecto a los temas de este panel es qué tiempo le toma a las autoridades estadounidenses comprender que mientras menos cooperación tengamos en estos temas, más vidas se pierden y que son temas directamente vinculados a los intereses nacionales. Entonces, habiendo hecho esos comentarios y habiendo logrado que casi la mayoría estamos de nuevo en nuestros puestos, debo decir que para mí es un profundo panel, un profundo, es un profundo panel y es un profundo placer que me hayan aceptado los que me acompañan para coordinar este panel, que va a ofrecer muchísima información y también el panel que nos sucede, por los colegas que nos acompañan, su estatura desde el punto de vista científico, su trabajo sin descanso, en función del bien de la humanidad, no solo de Cuba, por el impacto que ha tenido el trabajo de todos ellos en la salud de nuestra población y en la salud de muchos países, los que están físicamente aquí, y en este panel también tenemos algunas presentaciones que están pregrabadas porque son colegas. En el caso del presidente de la academia, que está en la sesión de la Asamblea Nacional, y dos científicos estadounidenses que no han podido estar físicamente acá. El panel se nombra La ciencia de la salud en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Voy a, para ahorrar tiempo, leer quiénes los componen, las presentaciones, y después empiezan las exposiciones en el mismo orden que aparece relacionado. El doctor Néstor Marimón, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud de Cuba, hará una presentación sobre las relaciones bilaterales gubernamentales en el área de la medicina y la salud. El doctor Robert Wynn, que será una presentación detrás de la responsabilidad antes en la Universidad. La doctora Tania Corumbet, directora del Centro de Inmunología Molecular, nos hablará sobre los estudios clínicos de nuevos fármacos anticancerígenos. El doctor Robert y es la cooperación en el tratamiento en tratamientos ortopédicos entre los dos países. El doctor David Armstrong, que también lo hará virtual, es uno de los principales especialistas estadounidenses en pie diabético. Nos hablará sobre diabetes y amputaciones. No se preocupen que no hay imágenes desagradables, quizás una medianamente desagradable, pero aquí todos tenemos más de 16. Y fármacos cubanos en estudios clínicos en los Estados Unidos. El profesor Armstrong trabaja en estos momentos en la Universidad del Sur de California, aunque cuando empezó su vínculo con Cuba estaba en la Universidad de Arizona. La doctora Vivian Curie del IPK nos hablará sobre epidemias, pandemias y enfermedades transmisibles, historias de ciencia común entre Cuba y los Estados Unidos. Y como dije antes, tenemos el altísimo honor de que en este panel aceptó participar el doctor Luis Velázquez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, institución que en los últimos, tenemos a la vicepresidenta Olga acá, pero en los últimos 2 años y medio más o menos, ha tenido 4 intercambios profundos y de varios temas con la AAAS, o sea, la Asociación para el Avance de la Ciencia en los Estados Unidos, que dice mucho del interés de ambas partes en el intercambio científico.
El doctor Velázquez, que es además diputado de la Asamblea Nacional, está en este momento en trabajo en comisiones y él tiene una presentación sobre relaciones académicas y neurociencia. Entonces, sin más, doctor Marimón. Buenos días a todos, casi buenas tardes. Gracias. Hay un PowerPoint que se va a ir presentando al mismo tiempo que hablamos, pero lo vamos a hacer en forma de lectura para no demorarnos mucho. Para ello tomaremos como referencia el 17 de diciembre del 14. Antes de esa fecha, el área gubernamental solo se realizaban visitas de funcionarios del CDC de Atlanta a instituciones de salud cubanas como parte del programa de exámenes médicos a viajeros cubanos a Estados Unidos, algo que ellos tenían priorizado ya desde a principios de los años 2000. En el área no gubernamental se caracterizó por intercambio con universidades, instituciones, con organismos no gubernamentales, como por ejemplo UMEDI, la Asociación Americana de Salud Pública, y otras con aportaciones de donaciones puntuales. Se otorgaron también becas estadounidenses de bajo ingreso para estudiar medicina como parte del programa propuesto por Fidel a través de la ONG Pastores por la Paz. Durante el 2015, que pudiéramos decir que es el comienzo de la cooperación intergubernamental, se comenzaron un intercambio de funcionarios de diferentes y especialistas de diferentes instituciones gubernamentales. Por primera vez visitó Cuba y participó como representante de la Secretaria de Salud a la Convención de Cuba Salud 2015, la entonces jefa de oficina para las Américas de la Oficina Global de la Secretaría de Salud. Médicos cubanos en Haití visitaron el barco Confort de médicos de Estados Unidos que realizaban consultas allí en Haití, y al mismo tiempo parte del staff médico del barco visitaron hospitales donde trabajaban colaboradores médicos cubanos. También expertos cubanos participaron en la 64 reunión anual de la Asociación Americana de Medicina Tropical e Higiene. Fueron evaluadas perspectivas de colaboración bajo el lema Construyendo puentes a través de la salud. Igualmente, directivos del MINSA visitan el CDC de Atlanta respondiendo a la invitación de la parte norteamericana. Primera visita oficial de una delegación de primer nivel de nuestro Ministerio de Salud a esta institución. El año 16, nosotros le llamamos el año histórico de la colaboración entre los dos países, pues se desarrollaron actividades que nunca antes habíamos logrado. En primer lugar, la visita realizada en junio por el ministro cubano de Estados Unidos, donde sostuvo encuentros e intercambio con la secretaria de Salud y otros funcionarios. Visitó los institutos de salud y otros centros. Se firmó por primera vez para nosotros en la historia, de acuerdo a las estadísticas nuestras, un memorando de entendimiento marco para la colaboración en el MINSAP y la Secretaría de Salud en temas como arbovirosis, enfermedades crónicas y envejecimiento. Otro momento significativo fue en octubre la visita bilateral a Cuba de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, la cual recorrió diferentes centros. Se firmó un nuevo memorando de entendimiento, en el área del cáncer. Además participó en encuentros regionales sobre arbovirosis con Cuba, Estados Unidos y la OPS, donde estuvieron representantes de otros países, incluyendo ministros de la región. También en el año 16, una delegación presidida por el entonces viceministro primero de nuestro organismo, integrada por directores de instituciones, visitó Estados Unidos. Fueron recibidos por la subsecretaria y otros altos directivos, y también se recorrieron los institutos de salud, el CDC y centros de atención primaria. Nosotros consideramos que esta visita, que fue en marzo, 28 de marzo, posterior a la visita del presidente Obama aquí, fue una visita que creó condiciones para lo que vino después, la visita de nuestro ministro allá y la visita de la secretaria Bauer aquí a nuestro país y la firma de los dos memorandos. También fue importante la realización en La Habana de un encuentro científico sobre enfermedades tropicales entre el IPK y instituciones norteamericanas. Aquí tiene de particular que contó con la presencia del doctor Anthony Fauci, entonces director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas
de Estados Unidos. Fue un intercambio muy útil y provechoso para ambas partes. Esto fue en noviembre del 16. En el mes de diciembre, ya electo el presidente Trump, recibimos la visita de una delegación presidida por la secretaria asistente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que visitó también policlínicos, hospitales y universidades médicas. Todo esto fue en el año 16. Como ustedes ven, se lograron acciones e intercambios que nunca realmente habíamos realizado, ni nosotros, ni incluso antes de la revolución, según nuestros analistas. Ahí podrán ver el testimonio gráfico de algunas imágenes que recogen estas acciones que les he comentado. En el año 17, con el inicio de la administración Trump, se detienen los intercambios que se venían realizando y las relaciones gubernamentales de salud se paralizan. No se concreta ninguna acción de intercambio a nivel de ministerio. En la esfera no gubernamental se continuaron realizando intercambios, aunque en menor número, como muestra del interés de mantener e impulsar las relaciones en este campo a pesar de los obstáculos políticos. En el mes de enero se materializa la visita de los asesores cubanos para concretar el proyecto Alianza Intercultural para evaluar la efectividad de dos modelos de provisión de salud en poblaciones de escasos recursos en Chicago, que fue un convenio que se firmó entre el MINSAP y la Universidad de Illinois, del cual hablaremos brevemente más adelante. Durante los años 18, 19 y 20 no hubo acciones de cooperación ni contacto a nivel gubernamental, a pesar de algunas propuestas de nuestra parte sobre la base de los dos memorandos de entendimiento que se habían firmado y que estaban totalmente vigentes. Se realizaron escasos intercambios no gubernamentales. Prevaleció la política agresiva de la administración estadounidense en contra de nuestro país. No hubo ningún tipo de cooperación a pesar de la pandemia de COVID y el bloqueo fue arreciado y mayor asfixia económica. Hay ejemplos de colaboraciones que se han destacado en esta etapa. Un caso de ella, por supuesto que para nosotros es el más importante porque abrió muchas puertas y todavía existe esa cooperación y creo que es una de las que va a continuar, es la relacionada con el IPK, de lo cual no voy a ahondar mucho porque aquí tenemos la profesora Vivian que después se va a referir a ello. No obstante, la cooperación con el IPK siempre ha sido de gran interés de los Estados Unidos por las experiencias de Cuba en el enfrentamiento de enfermedades infecciosas, lo que puede contribuir al fortalecimiento de sus estructuras y programas de contención para evitar la entrada, sobre todo a los estados del sur, de enfermedades tropicales como el dengue, zika, chikungunya y otras arbovirosis, como la secretaria Berwer en el 2016, en junio, le explicó a nuestro ministro que ese era su principal interés. Y de ahí aquel memorándum que se firmó, el primero, que tiene la base fundamentalmente las enfermedades arbovirosis. El IPK, después de estos años donde hubo intercambios a pesar de la COVID virtuales con sus contrapartes, se realiza por primera vez una actividad presencial en 2024, que fue la segunda conferencia científica conjunta Cuba-Estados Unidos, abordar los retos de salud global a través de la innovación y la investigación, donde participaron 150 delegados, incluyendo 37 científicos norteamericanos. Ahí se ratificaron proyectos y se avanzaron en otras propuestas. Hay mucho más que hablar del IPK y por supuesto lo abordará Vivian. Otro ejemplo que nosotros queremos ver diferenciadamente es el proyecto de alianza con la Universidad de Illinois. Este proyecto se basó en la experiencia cubana en la atención primaria de salud, donde especialistas de medicina general integral de Cuba visitaron la ciudad de Chicago para evaluar las posibilidades de cooperación con clínicas atendidas por la Universidad de Illinois, aplicar la experiencia cubana en la atención comunitaria para contribuir así a mejorar los indicadores de salud de las poblaciones con escasos recursos de procedencia afroamericana y latina, fundamentalmente los relacionados al programa de atención materno-infantil y prevención del cáncer. La propuesta surgió después de una visita a Cuba en el año 2015 para participar en la Convención de Salud de Robert Gwynn, vicedirector asociado de prácticas de salud comunitaria y director del Centro contra el Cáncer de la Universidad de Illinois y del cual ya Cabañas había referido. Los tres primeros médicos viajaron a inicio del año 17 y posteriormente, de agosto
a diciembre viajaron 4. Este proyecto, por supuesto, se detuvo porque ya en el 17, recuerden que estaba Trump. Con este proyecto, por primera vez en la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos en la salud, se establece oficialmente una cooperación en este campo con asesores médicos cubanos trabajando en comunidad junto a los profesionales estadounidenses en su propio terreno. Cabaña, que estaba de embajador ahí en aquel momento, pudo ver y visitar a los médicos y ver el trabajo que realmente hicieron allí, lo que motivó que otras ciudades, como por ejemplo Detroit, también se interesaran por ese proyecto. Otros ejemplos de colaboración, tenemos a MEDIC, que aquí tenemos a GAY, que fue constituido en el año 97 con un comité académico representando a ambos países, que desde entonces se ha mantenido trabajando en la cooperación médica, de educación médica con Cuba. Más de 3.200 profesionales han venido a través de MEDIC relacionados con la salud, y entre ellos líderes comunitarios, académicos, directores de fundaciones, miembros del Congreso, políticos, empresarios, además de 1.000 estudiantes de alrededor de 108 universidades. MEDI también presentó recomendaciones específicas de colaboración a la administración de Obama, algunas de ellas que fueron adoptadas y que posibilitaron después la colaboración en las ramas de las investigaciones comerciales y no comerciales. Ha apoyado con libros y recursos a la ELAN y otras universidades, y también en la inserción del sistema en el sistema norteamericano de los egresados de la ELAN. Asimismo, MEDI publica una revista, la MEDIC Review, que ha sido la voz en inglés para publicación de trabajo de científicos e investigadores cubanos. Necesitaremos unas cuantas MEDIs ahora, a partir de enero, que trabajen en la cooperación, como lo ha hecho MEDI hasta ahora con Cuba. Otras organizaciones destacadas, pues, que queremos mencionar también, son ONG que han participado en donaciones y cooperación, y Global Link y Global Health Partner. Ambas comienzan a trabajar en Cuba desde el año 94 y desde entonces han enviado más de 200 contenedores con material gastable, equipos médicos, camas, colchones, máquinas de diálisis. En la actualidad inclusive donan medicamentos específicos y únicos para la enfermedad de Gaucher y para la enfermedad de Pompe. Son organizaciones que son ejemplos de colaboración con Cuba. Se han mantenido ininterrumpidamente 30 años trabajando y colaborando con Cuba. Consideraciones finales. Antes del 17 de diciembre del 14, las relaciones de cooperación se desarrollan fundamentalmente con organismos no gubernamentales, universidades, instituciones, etcétera, a pesar del bloqueo y las limitaciones existentes. Existe potencial y amplio campo de cooperación con gran futuro para el desarrollo de actividades científicas, académicas, de investigación, de capacitación, de intercambio de experiencia, incluso en el campo asistencial, como se demostró en la etapa en que teníamos la administración Obama. Es destacado el interés de diferentes instituciones y organizaciones de salud de mantener y desarrollar diversas acciones de cooperación entre ambos países. El gobierno de Estados Unidos siempre ha tenido en cuenta la experiencia de Cuba en el enfrentamiento de enfermedades tropicales, como ya abordé, por el temor de que les puedan afectar sobre todo los estados del sur, y con el deseo unido al deseo de científicos y académicos de unirse para enfrentar retos y enfermedades por el bien de ambos países y globalmente, son cosas ambas que nos favorecen en el futuro. Como perspectivas tenemos los intercambios y la cooperación. Finalmente, debemos presentar las instituciones que siempre han estado junto a Cuba, incluso en los peores momentos, e identificar otros actores afines a nivel de Estado y de ciudades. Disculpen que yo sé que me alargué un poco, pero creía que era sustantivo lo que se estaba exponiendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y como mencionaba usted la presencia de Gail, de MEDIC, acá en el auditorio, a veces hablamos de las cosas que se hicieron o no se hicieron en los años de Trump. Yo me permito recordar un panel organizado por MEDIC en la AAAS, con participación de muchos especialistas de ambos países en el 18, segundo año de Trump, en el cual se explicaba la importancia de continuar el vínculo bilateral en estos temas.
Creo que el panel todavía está online, o sea, se puede buscar y se pueden ver los planteamientos que se dijeron entonces. A continuación estará la presentación del doctor Robert Wynn, mencionado por el doctor Marimón, que además adelanto para los que están aquí hoy y no pueden estar mañana, que mañana cuando hablemos del próximo número de la revista Cuaderno de Nuestra América, que está dedicado completamente a estos temas, en ese número aparece un artículo del doctor Wynn, su equipo asesor y los especialistas cubanos que estuvieron en Chicago, donde por primera vez, de esto no se había escrito, no es que no fuera público, sino sencillamente no se había hecho un artículo científico, pero por primera vez se explica en detalle qué fue lo que se hizo ahí, los resultados, y como ustedes escucharán decir al doctor Wynn, los recuerdos que tienen las autoridades de la ciudad de Chicago de ese proyecto hasta el día de hoy. Entonces, adelante con la presentación. I want to thank the organizers for allowing me to be with you and to share some of my insights about some of the progress and some of the challenges, particularly in the context with where we are now with global health. So I'll start with the things that I'm most excited by. I'm Dr. Robert Wynn. I am the current Cancer Center Director of the Virginia Commonwealth University Massey Comprehensive Cancer Center, which is an NCI designated comprehensive program through the NIH for cancer here in the United States. I have been very interested in this concept of what we call getting beyond the bench to the bedside, to getting to a community to bench model, or people to pipette model, if you will. And that's the framework that I'll be using throughout this discussion. So this discussion started with partnerships. For example, the partnership that we, as a cancer center, have developed both in Chicago and now in Richmond, Virginia, with, for example, with Cuba. We have had a rich and long history of working with MINSAP and other things and elements within Cuba. And as I reflect on some of the opportunities and challenges, it brings me great joy to understand that in the backdrop of all this, the science has progressed. Whether we think about it in terms of the development of vaccines for, say, for example, COVID, whether we think about it in the terms of vaccines that we're developing for cancer, both here in the United States and in Cuba. Other opportunities within the last 10 years have been amazing in the context of the amount of immunotherapy, molecular targeted therapy, and other tools that we've actually brought to bear from our miracle molecules that have now become miracle medicines that are actually beyond now the clinical trial phase and ultimately into our public. In that backdrop, I recognize that some numbers have improved, certainly in the context of disparities, in the context of Black-white deaths, for example, relative to cancer in the United States. In the 1990s, that number between Black versus white deaths of cancer was in the neighborhood of 33%. In 2023, the latest data we actually have been privy to with the report of the American Association of Cancer Research, that organization put out their last findings, and it looked very good. In fact, the data would show that the 33% gap that we had in the 1990s between Blacks and whites with cancer has now been reduced to 11%. We also know that, for example, in lung cancer, where there used to be a very large gap that between Black and white men, that gap has also significantly narrowed. This is not just due to screening, by the way. It's certainly due to some of the science that now has become much more accessible and available to communities. And yet, having said all that, we know that there are still inequities within the United States.
Interestingly enough, if I were to look globally um, at clinical trials, for example, we now know that in the 21st century, that once you've reached the end of the standard of care, that the standard of care in the 21st century is the offering of clinical trials. And yet, not only do you see low numbers of minorities and rural populations on clinical trials in the United States, but if you look globally, and this is looking globally, you'll notice that 80% of the people on clinical trials throughout the globe um, are white and predominantly white men. I actually think that the partnership and the longstanding partnership that I've had working with folks in Africa, or in this case in Cuba, has allowed me to grow in the context of understanding that there is much to learn from one another. I think that there are three specific areas of potential growth and work that we can all get done. I think we can all agree that the lowest hanging fruit remains probably in the basic translational science, particularly in more of the what I would call wet laboratory or direct basic to translational sciences. I think that there are some very good opportunities that we have had over the years, and particularly that we've actually developed here at VCU Massey, along with folks and our colleagues in Cuba, in the context of working directly from a bench to bench sort of a framework. That has enabled me to do several things. That has enabled me to not only have partnerships in which we are directly working and sharing our ideas around the best science, particularly as it relates to the bench science, or in this case, cancer control type science, prevention control as well. But our groups, as a result of that, has really had robust discussions. And as a result of that, I think that we are coming up with some joint ideas that I'm really looking forward to. The second area, a little more difficult, is in the context of clinical trials. Now, it turns out that I do think that clinical trials, in the way that we've actually been doing it, has been a little antiquated. Design and solely implement without taking into account the interventions needed to get people onto clinical trials. As a result, we have here developed a version of how to get people on the clinical trials, where we're not only teaching our next generation of researchers and clinical trialists how to design and implement the best clinical trials, but also how to take into account modified community-based participatory research. What do I mean by that? That as they are designing their trials, and they're thinking about basket trials, and they're thinking about lots of other the ways and approaches of developing their trials and the implementation of that, they are equally thinking about how to use asset maps that would allow them to actually have interventions based on the strengths and the assets within the community to get more diverse patients onto clinical trials. I think that when I look at what's happening throughout the world in Africa or in Cuba, this concept of learning with and learning from each other, I think, is really an important one. By the way, it's not lost on me that the early trials that you all had with Roswell Park, of which we also participated in some of those additional trials that were opened up with those studies around lung cancer, the Simovax and all the rest of these other things, was a key example of getting something from the clinical trial level that is actually meaningful for everybody. I'll have to say the biggest struggle that I actually had, mostly with the clinical trials, has literally been, for the most part, just the blocking and tackling and all the IRBs and all the other things. But but the reality is, what we've shown over the last few years is that we can do that. So we've talked a little bit about the opportunities, which I think is low-hanging fruits for just the basic translational sciences and the exchange of ideas. We've talked a little bit about why I am excited about the potential, even today, of us thinking about clinical trials
as many interesting of the big pharma companies and other things are thinking about how do we actually have more partnerships, I think there are opportunities. The last bunch, and the last group, as I reflect on my not only relationship, but our work that we've done together, is in the science of public health. I think that back in 2015, 2016, we had a grand experiment in which we were working with MINSAP and we're working with lots of different people within Cuba to have Cuban doctors embedded on the south side of Chicago with me when I was in Chicago, that really participated in organized events and organizing our way of thinking about how to deliver better care. Now, that was under the Obama administration, and it took it took a lot of things. It took it took a lot of moving pieces to come together to make that happen. But what we learned from that is that that community in Inglewood, where those Cuban doctors were situated, one of the hardest hit areas in all of Chicago, to this day, remember those Cuban doctors. But more importantly, they remember the partnership and remember the impact that your doctors actually had on our own very own doctors within that neighborhood of how it actually was practice changing. I say this because I think that within the realm of public health and within the emerging science of outreach and engagement, that there will be other opportunities for us to brainstorm and for us to share our best ideas and exchange our best thoughts about how to move that science forward as well. I just want to say thank you. I know that I didn't have much time. I will tell you that I am looking to the future. While I think we certainly may have to maybe even change the way in which we frame things, we will never change the North Star, and that is that our science should benefit humanity. You share that, and so do I. And so I just want to thank you all for giving me the opportunity to be here. But more importantly, I want to thank you all for giving me the opportunity and this university the opportunity and my cancer center the opportunity to stay connected in a way in which we can show that the exchange of best ideas that actually benefits humanity is good for us all. So thank you for that. Le agradecemos al doctor Wynn, que seguramente él o su equipo están siguiendo los debates del panel en tiempo real. Y le damos entonces el uso de la palabra a la doctora Tania Brumberg. Adelante. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Yo estoy al frente de las investigaciones médicas del Centro de Inmunología Molecular, no soy la directora, quería esclarecer. Y por supuesto me da mucho placer explicar lo que estamos haciendo en este momento con el Instituto Roswell Park en los Estados Unidos. A ver si pasa. Creo que no funciona bien. Bueno, la siguiente, por favor. Ah. La siguiente, por favor. Bueno, primero explicar que el Centro de Inmunología Molecular es una de las instituciones líderes de la biotecnología en Cuba. Precisamente el mes de diciembre, el 5 de diciembre, cumplimos los 30 años y es una institución que tiene una conexión muy estrecha con el Ministerio de Salud Pública y las prioridades de la investigación están consensuadas con nuestro Ministerio de Salud Pública. Yo creo que las particularidades de nuestro centro, las distintivas, es que nos focalizamos en las investigaciones de cáncer. Nuestro centro nació en el Instituto de Oncología. Aquí están las terapias de cáncer que estamos desarrollando. Fundamentalmente es inmunoterapia de cáncer, que es una de las terapias más novedosas que se usan hoy en día, incluyendo vacunas terapéuticas de cáncer, anticuerpos monoclonales, inmunocitocinas, moléculas ingenierizadas para tratar el cáncer, pero también estamos recientemente expandiendo las áreas terapéuticas y estamos trabajando en enfermedades autoinmunes, inflamatorias, que son muy frecuentes en enfermedades en poblaciones que están envejeciendo, o sea, son de interés común para Cuba y los Estados Unidos, y también estamos trabajando en enfermedades neurodegenerativas que tienen alta prevalencia como el Alzheimer, la ataxia,
que son también problemas de salud importantes tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Yo creo que la otra característica distintiva de nuestro centro es que es la única institución en Cuba donde se hace la producción usando fermentación de células superiores. Es una tecnología muy compleja donde podemos hacer las proteínas complejas que son las que usamos en nuestros agentes terapéuticos. La siguiente. A ver, para hacer un poco la historia corta, el centro tiene una larga experiencia de hacer investigación clínica en Cuba, de alguna manera sumarizando o resumiendo los 30 años de investigación. Podemos decir que se han investigado más de 20 drogas innovadoras protegidas por patentes de nuestro centro. Se han hecho más de 200 ensayos clínicos. Me estoy refiriendo a la investigación en Cuba particularmente. Hemos incluido en estas investigaciones clínicas pacientes en más de 100 hospitales, 120 policlínicos, más de 20,000 pacientes estimamos que han sido enrolados en este programa de investigación clínica, aunque sabemos que a la larga muchos cubanos se han beneficiado porque tenemos 6 moléculas innovadoras registradas, con lo cual estimamos que decenas de miles de pacientes cubanos han recibido algún medicamento del Centro de Inmunología Molecular. La siguiente. Quería también esclarecer que no solo tenemos una profusa actividad clínica en Cuba, sino que también teníamos una vasta experiencia en hacer investigación clínica en el exterior, o sea, para lograr los registros en el exterior, consolidar la evidencia de seguridad y eficacia. A veces es necesario, es perentorio repetir la investigación clínica y teníamos nosotros ya acumulada mucha experiencia en hacer ensayos clínicos en Norteamérica, particularmente en Canadá. En Latinoamérica hicimos mucha investigación en Brasil, Argentina, México. En Europa, los centros líderes de la investigación estaban en Alemania, en Suiza, en Italia, y también hemos hecho y seguimos haciendo una investigación amplia en muchos países de Asia, en China, por supuesto, que tenemos empresas mixtas, pero también tenemos larga data de investigación clínica en Japón, en Corea del Sur, en Australia, en Nueva Zelanda. Por tanto, acumulábamos ya mucha experiencia en la investigación clínica liderada por nuestro centro de los medicamentos innovadores, lo cual nos había permitido no solamente que estos medicamentos protegidos por patentes con alto impacto en la población de pacientes de cáncer estuvieran registrados en Cuba, sino en otros países, particularmente uno de los monoclonales, que es el más conocido, el nimotuzumab, ha ostentado más de 25 registros. La siguiente. Ahora nos faltaba, la asignatura pendiente era hacer la investigación clínica en los Estados Unidos y realmente esto fue posible gracias a una colaboración académica que nació a principios de los años 2010, 2012, o sea, siempre nuestro centro organiza un meeting internacional que se llama Inmunoterapia en el Nuevo Siglo. Siempre la concurrencia mayor es de investigadores de los Estados Unidos, a sazón de que la inmunoterapia de cáncer es un área de investigación muy prolífica en los Estados Unidos, y como consecuencia de estas reuniones bianuales, un grupo del Instituto Roswell Park, que ahora es un centro integral para el manejo del cáncer, hizo una invitación a una delegación de Cuba a realizar seminarios en el hospital, en el Instituto Roswell Park. Quiero explicar que el Instituto Roswell Park es la primera institución totalmente dedicada a cáncer en los Estados Unidos, o sea, se fundó en el año 1898, ahora forma parte de lo que se llama la red de institutos integrales de cáncer, que es una categoría que avala la excelencia que tiene el hospital, está localizado en Buffalo, en Nueva York. Y bueno, aquí explico que tenemos una empresa mixta desde el año 2018. Para poder hacer esta empresa mixta, nos dimos cuenta que no solamente queríamos hacer investigación básica a nivel de experimentación en ratones, sino que queríamos tratar pacientes en los Estados Unidos. Y para poder transitar hacia la investigación clínica en los Estados Unidos, nos iniciamos el complejo proceso de obtener la licencia de los FAC, y esta licencia fue satisfactoriamente obtenida en el año 2018. Aquí está, bueno, el número de la licencia para el de investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos del Centro de Inmunología Molecular en los Estados Unidos. La intención es el co-desarrollo, y acá abajo pongo las 4 moléculas que inicialmente, después de la revisión del portafolio de nuestro centro, integramos en conjunto como parte del portafolio de la empresa mixta. La empresa mixta, el nombre en inglés es Innovative Immunotherapy Alliance, o sea, Alianza Innovadora para la Inmunoterapia de Cáncer. La siguiente.
Quiero explicar que tras la constitución de nuestra empresa mixta que está incorporada en el Mariel, tenemos ya 3 ensayos clínicos abiertos en los Estados Unidos. Esto no tiene precedentes, no había habido nunca investigación clínica de una molécula de la biotecnología cubana en los Estados Unidos. Acá están, esta es la base de datos del Instituto Nacional de Salud, del NIH, donde se listan todos los ensayos clínicos. La primera molécula que se comenzó a investigar es la vacuna terapéutica de cáncer de pulmón, que ya estaba registrada en Cuba, la vacuna Simavax, y en este momento hay 3 ensayos que están acá, se ven un poco pequeños, pero los ensayos se dirigen a 3 poblaciones de pacientes. O sea, primero tenemos una investigación en cáncer de pulmón avanzado, que es la indicación de registro de la vacuna. Tenemos una segunda investigación en cáncer de colon y recto, avanzado también, y tenemos una tercera investigación en la prevención del cáncer de pulmón, que esto es muy importante porque como consecuencia de las discusiones científicas también ambos equipos de investigación propusieron el uso de la vacuna en un escenario profiláctico, que es muy importante porque, por supuesto, prevenir la aparición de un tumor de pulmón en un paciente con alto riesgo o prevenir la recaída es muy importante. Quería explicar que si bien en Cuba la vacuna estaba registrada, en los Estados Unidos tuvimos que comenzar por una investigación fase 1, 2. ¿Por qué fase 1? Porque el estado del arte de la terapia de los Estados Unidos no coincide con el estado, como tratamos a los pacientes en Cuba. La mayoría de las drogas que se usan en cáncer son norteamericanas, no tenemos acceso a esas drogas como consecuencia del bloqueo y por tanto, si queríamos insertarnos en el estado del arte de la terapia de cáncer de pulmón, había que hacer una combinación y comenzar por un fase 1. Cuando hicimos la reunión con la FDA, que es la agencia regulatoria, propusimos escalar la dosis de la vacuna, que tenía ya 5,000 pacientes tratados en Cuba, pero bueno, hubo que hacer la prueba de la seguridad y la inmunogenicidad en los Estados Unidos en combinación con la otra molécula que se usaba, que era una molécula inmunomoduladora, y después pasar a la parte de eficacia. Aquí está el diseño del ensayo. La siguiente, por favor. Para hacer la explicación corta, la investigación, el fase 1 fue muy exitoso, ya culminó. Esta es la primera publicación que ya apareció en una revista que tiene alto índice de impacto. La revista se llama Frontiers in Oncology. Aquí se consolida la data que se había visto en Cuba, o sea, la vacuna fue inmunogénica, incluso la combinación desde el punto de vista del efecto terapéutico fue aditiva, o sea, la combinación con el estado del arte, que era un inmunomodulador, mejoró la inmunogenicidad de la vacuna y también desde el punto de vista de la eficacia, los datos preliminares son muy alentadores. Reitero que estamos hablando de cáncer de pulmón avanzado. Lamentablemente la expectativa de vida de esta población es muy corta, no supera el año. Acá tenemos que la mediana de supervivencia de los pacientes tratados con la combinación de nuestra vacuna y la molécula anti-PD1 fue más de 18 meses, pero lo más importante es que identificamos un subconjunto de pacientes con técnicas que no tenemos en Cuba todavía, también como consecuencia de la imposibilidad de adquirir tecnología en los Estados Unidos, y pudimos seleccionar un subconjunto de pacientes con mucho beneficio que probablemente será el subset de pacientes en los cuales iniciaremos la fase siguiente de la investigación. La siguiente. Bueno, acá están los datos de supervivencia. Solamente esclarecer que en este subconjunto de pacientes, reitero que estamos hablando de un paciente con un tumor de pulmón en progresión de la enfermedad, o sea, la etapa terminal de la enfermedad. En el subconjunto de pacientes estamos teniendo tratado con la vacuna y la molécula anti-PD1, tenemos 32 meses de supervivencia, lo cual es muy bueno en todos los escenarios. Por tanto, lo que corresponde ahora es consolidar la evidencia de un ensayo controlado, dado que tengamos los recursos suficientes para financiar esa investigación, que es muy costosa. La siguiente. También les explico que como producto de la investigación hemos podido presentar en conjunto los resultados en las reuniones de oncología más importantes del mundo. Aquí están las reuniones del año 2024, o sea, los trabajos conjuntos del Roswell Park y el Centro de Inmunología Molecular. Esta es la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón en el 2024. Debajo está la conferencia anual de la Asociación Americana de Investigaciones de Cáncer, o sea, la LACR, que es la asociación que agrupa la investigación translacional sobre todo. La siguiente, por favor. En el año 2023 presentamos trabajos en la reunión anual del ASCO, o sea, 2 trabajos. El ASCO es la American Society of Clinical Oncology, es la reunión más importante de todos los clínicos, 40,000 participantes, y aquí hubo 2 trabajos presentados por el equipo conjunto del Roswell Park y de Cuba. La siguiente, más trabajos en la
En los años precedentes hubo un enlentecimiento durante la COVID, pero por supuesto ha habido mucha divulgación de esta investigación que ha sido muy favorable desde el punto de vista de los datos preliminares de seguridad y eficacia. La siguiente. La siguiente. Y bueno, aquí les presento los dos primeros manuscritos. Ya estamos en preparación del tercer manuscrito. Los dos han sido publicados en revistas, como ya expliqué, de alto índice de impacto y tienen la novedad de que resaltan la primera vez que pacientes norteamericanos han recibido un producto completamente de la biotecnología cubana. Esto no tiene precedentes en la historia. La siguiente. Bueno, también tenemos patentes conjuntas, eso es muy importante como consecuencia de la investigación. También hemos propuesto patentes conjuntas, lo cual también derivará en nueva evidencia clínica. La siguiente. Y también quiero explicar que alrededor de las 4 moléculas que forman parte de la empresa Meta hemos logrado analizar muestras de pacientes cubanos, o sea, como parte de esta licencia también tenemos pacientes tratados en Cuba cuyas biopsias, tanto biopsias sólidas como biopsias líquidas, han sido analizadas en los Estados Unidos, lo cual es muy bueno porque en Cuba, una vez más, no teníamos esa tecnología y esto ha permitido elucidar los mecanismos de acción de algunas de estas moléculas y sobre todo investigar nuevos biomarcadores que predicen mayor eficacia de las moléculas que están bajo la égida de la empresa mixta. La siguiente. Bueno, ha habido visitas del equipo de Roswell Park sistemáticas a Cuba y del equipo de CIN a los Estados Unidos. O sea, realmente a veces las visas no nos acompañan cuando no es posible que el equipo de Cuba o los médicos de Cuba vayan a los Estados Unidos. Las reuniones se hacen en Toronto. Afortunadamente, Buffalo y Toronto están cerca. Las reuniones se hacen cerca de las cataratas del Niágara, en Niagara on the Lake. Pero bueno, el equipo de Roswell Park cada 3 o 4 meses viene a Cuba y lo importante es que no solamente han hecho visitas a los hospitales líderes, sino que han estado incluso en la atención primaria de salud, en los hospitales fuera de La Habana, o sea, tienen una interacción real con el sistema de salud cubano y tienen un aprecio real de cuánto hace el sistema de salud por la población de Cuba, particularmente del cáncer avanzado. La siguiente. Quería explicar que también como parte de la colaboración hemos tenido la posibilidad de recibir donativos, o sea, el equipo del Roswell Park pidiendo una licencia diferente del Departamento del Tesoro, ha podido hacer donativos. Aquí están algunas de las fotos de los equipos que han podido traer, fundamentalmente broncoscopios muy novedosos, que se han hecho no solamente en el Hospital Amejeira, en el Arnaldo Meliar de Santa Clara, en el Centro, en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, en el Centro de Mínimo Acceso, que definitivamente han beneficiado a los pacientes cubanos y los equipos muchas veces vienen con los aditamentos desechables y medicamentos que permiten un uso óptimo en los pacientes cubanos. La siguiente. Por último, quería decir que el año pasado celebramos el 5º aniversario de nuestra empresa mixta. Aquí está una foto del board de directores de la empresa mixta de los Estados Unidos en la reunión con el presidente Miguel Díaz-Canel y los máximos directivos de BioCuba Pharma. Así que la celebración fue por todo lo alto y realmente resalto que los investigadores norteamericanos, los miembros del board, salieron muy impresionados porque además de explicar lo que estábamos haciendo en los Estados Unidos, Díaz-Canel les explicó todo lo que se había hecho durante la COVID y realmente el rol de la ciencia fue resaltado por el presidente en relación a las vacunas soberanas, Abdala y a los medicamentos innovadores y realmente ellos salieron impresionados del nivel de conocimiento que tenía el presidente del país del rol que puede tener la ciencia en la salud pública. Entonces, la siguiente, esta es la última ya. En general, las conclusiones de mi presentación es que la colaboración ha sido muy fructífera hasta ahora. Tenemos 3 ensayos abiertos en este momento. Les anuncio que estamos preparando la 4ª investigación clínica. Tenemos la reunión con la FDA en febrero. Estamos preparando el protocolo de investigación en este momento. Tenemos intercambios sistemáticos, respetuosos, de ciencia profunda con el equipo de investigación en los Estados Unidos. Hemos logrado publicaciones conjuntas, patentes conjuntas, se han logrado enviar muestras de pacientes cubanos y hemos recibido donativos, con lo cual no solamente los pacientes norteamericanos han tenido un beneficio directo, sino también los pacientes cubanos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Otro ejemplo del sí se puede, de creer en una meta y hacerlo contra viento y marea. Nosotros conversábamos aquí en voz baja que tantas preguntas que nos hemos hecho ayer y durante el día de hoy nos haremos preguntas mañana sobre qué viene el futuro. Estas son cosas que se hacen y se logran a contracorriente y van construyendo también la relación. Le damos entonces la palabra al doctor Roberto Balmaceda.
participar en este evento. Y quiero hablarles ahora de una organización no gubernamental sin fines de lucro. Quiero hablarles hoy de una organización no gubernamental sin fines de lucro que está desde finales del siglo pasado, 1996, con la Universidad del Sur de California. Esto es una organización que surgió ese año por un intercambio que se propuso el profesor Larry Dor de la Universidad del Sur de California, mediante la colaboración de la editora Estela Bravo, que se lo propuso a nuestro comandante jefe Fidel Castro, y de la cual surgió un intercambio científico en el 96. Bueno, en ese intercambio del año 96, que fue solamente una reunión, se planificó venir a operar 25 pacientes con degeneración de la cadera y de la rodilla al año siguiente, el año 97, en una reunión científica con el profesor Ceballos, el profesor Larridor, el comandante jefe Fidel Castro, que fue el que propuso la reunión con Estela Bravo. Llegaron a la conclusión de que esto debería ir más de un intercambio científico que pasara a una misión donde ellos pudieran venir a operar anualmente una cantidad de pacientes afectados de la rodilla y de la cadera. No están, bueno, de la rodilla y la cadera. Entonces se llegó en ese momento de que iba a comenzar la misión y se le puso operación Caminata. Ese año 97 se operaron los primeros 25 pacientes. Es muy importante recordarle que en nuestro país nosotros necesitamos aproximadamente 5.000 prótesis al año para suplir la cantidad de pacientes necesitados de degeneraciones en la rodilla y en la cadera. Cada prótesis de cadera vale aproximadamente de $1.500 a $2.000 sin el instrumental, más las técnicas quirúrgicas. Esto trajo como interés para la parte norteamericana de que se mostraran interesados en aportar todos los materiales necesarios para hacer esta misión. Y en el 97 trajeron todos los imprescindibles materiales desechables, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, instrumentales, inclusive profesores especializados en el tema. A partir de ese momento, desde el año 97, fue como el cañonazo a las 9, el cañonazo a las 9, que solamente ha fallado 2 veces en la historia de Cuba. Esto ha fallado 2 veces nada más, por cuestiones del COVID y cuestiones climatológicas. Sin embargo, se ha mantenido como organización no gubernamental sin fallar ningún año, a pesar de los cambios de la presidencia de los Estados Unidos, de todo, ellos no se han visto afectados y han seguido apoyando a Cuba en este momento. Después de este comienzo de la operación, en el 98 ya comenzaron no solamente a aportarnos la cirugía a los pacientes, sino que comenzó el intercambio científico entre los profesores norteamericanos y los profesores de la parte cubana, donde cada uno daba su experiencia. Inclusive se llegaron a contabilizar en estos 28 años más de 500, más de 400 conferencias de alto nivel científico con introducción de más de 200 técnicas quirúrgicas novedosas. Cada año ellos aportan sus técnicas quirúrgicas. Inclusive tenemos en los últimos años una especie de especialidad de la cirugía robótica, en la cirugía de cadera y en la cirugía de rodilla. No les puedo enseñar Aquí están, le traía muestra la fotografía de años, como han ido fluctuando en los años, ¿no? ¿Cómo lo paso? Próximo. Ustedes ven atrás. Esa fue la primera reunión donde fue recibido por el comandante jefe y donde se
se llegó al acuerdo que no solamente fuera un intercambio científico, sino que ellos vinieran a operar, que se convirtiera esto como una misión. Esta misión se logró. Ustedes ven a su derecha a Estela Bravo, que fue la organizadora de este encuentro con la Universidad Sur de California y Cuba. Próximo. Próximo. Este es el profesor Larry Dodd y las dos cofundadoras, Jerry Ward y Mary Ellen, están ahí. Ya el doctor Dodd fallecido hace 2 años. Ustedes ven, después de este 97, se lograron hacer 20 misiones en los Estados Unidos. O sea, esto prosperó porque ellos se dieron cuenta que con esto ayudaban a muchos países y actualmente existen 20 tines donde pueden estar distintos cirujanos. Han visitado, han tenido 100 vuelos, han visitado 25 países y tienen 17.000 operaciones efectuadas hasta el año pasado. Próximo. Desde el 97 al 24, a Cuba, como le dije, se han efectuado 28 viajes. Y se han realizado 1.500 operaciones de rodilla y cadera. 1.500 rodillas para las necesidades, para los cuales se aproxima que son 14 millones de dólares donados por el tiempo de los voluntarios. Cada voluntario necesita, por ejemplo, los especialistas vienen aproximadamente 50 a 60 voluntarios y cada uno dona $500,000 en este tiempo por misión. Además del costo de las prótesis, además del costo de los instrumentos, además del material gastable, de los anestésicos, de los antibióticos, se calcula que son $280 millones por misión a los distintos países. Se obtuvo información de 420 conferencias magistrales, donde inclusive en todos los hospitales hemos logrado que se transmita directamente las operaciones en vivo a los teatros donde se pueda discutir y analizar cada técnica nueva que se plantee. Ustedes ven desde el año 96, como va pasando el tiempo. A la izquierda, en la fundación, tenía el mismo peinado todavía, ¿no? En 96. Pero ya ven, después, en el 2000, como ya todos vamos envejeciendo, y en el 2004, en 2024, estaba Mary Ellen, que por ser tan organizada le pusimos la sargento del grupo y se ha mantenido como Larry Lord hasta este momento. Próximo. Que ha sido avasallador, casi el agradecimiento de los pacientes. Es un fenómeno, ya ellos inclusive se comunican directamente con la organización a los Estados Unidos por los medios de Facebook, Instagram, WhatsApp. Ellos mismos hacen sus solicitudes. Inclusive hay una lista que se forma aquí en Cuba por los profesionales en el hospital donde estoy, y evaluamos los pacientes que son candidatos a la cirugía de rodilla y cirugía de cadera. Nosotros lo hacemos stream y esto se lo mandamos a los pacientes allá a la Universidad Sur de California, una historia digital con sus rayos X, y ellos seleccionan, pero seleccionan, por ejemplo, generalmente se operan de 50 a 60 pacientes. Cuando ellos lleguen, ya ellos cogieron 200 pacientes de los que nosotros le dimos. Y aquí los volvemos a examinar los pacientes y volvemos a discutir los pacientes, casi como si se quiere, como una lotería, porque yo tengo una lista en este momento de casi 2.000 pacientes, para ser justo con todo el mundo y sin que le medie ningún favoritismo por el medio. Ellos escogen los pacientes y nosotros se los ponemos y los aceptamos. Los pacientes son extremadamente agradecidos, se muestra. Yo he tenido oportunidad de acompañarlos a otros países, he visitado otros países con ellos en esta misma misión, y como el pueblo, los pacientes de Cuba, yo creo que son muy pocos el agradecimiento que les muestran. Ya ellos saben en los días que ellos vienen, los días que vienen a hacer el examen del paciente, y los que llegan a Cuba, inclusive lo esperan en el aeropuerto, lo esperan a la entrada del hospital, le hacen demostraciones culturales también en los pacientes. Aquí ven el aporte o el agradecimiento de nuestro Ministerio de Salud Pública y de la Academia de Ciencias de Cuba. Este año fue
introducido como miembro de la Academia de Ciencias de Cuba al profesor William Long. William Long es el jefe de cirugía robótica en Norteamérica que está viniendo aquí hace muchos años y se le otorgó también el sello conmemorativo del aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba a dos profesionales más, Mary Ellen, la otra que fue en la sede del Ministerio de Salud Pública. Ustedes ven el intercambio, la emoción de esos profesores a recibir la categoría de académico de la Academia de Ciencias de Cuba. Como aporte del pueblo de Cuba, ahí ellos van a países, por ejemplo, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, que la propuesta de estos voluntarios, sobre todo de los cirujanos, no es muy apetitosa. Tanzania, entonces ellos, como yo soy cofundador desde el año 96, aunque no me vean que peino ganas, pero ya de esa época yo participo como fundador y ellos me nombraron cirujano del grupo, que eso es un honor para mí, un mérito para Cuba también, de poder participar en otros países. Y esto, bueno, aquí les traigo una fotografía. Esta fotografía de abajo es en Arusha, en Tanzania, donde la persona que está entre las dos, al lado a mi izquierda, es el ministro de Salud Pública de Tanzania, que con la sorpresa que estudió en Cuba. Fue muy halagador, muy simpático, muy honroso saber cuando supo que había un cubano en la misión, enseguida me hizo la deferencia y dijo que bueno, que Tanzania era la segunda casa del comandante Fidel Castro. Y así se ha mantenido bajo todo agresión, bajo todo legado y toda pretensión de que esto se suspenda. Inclusive vinieron este año bajo las condiciones climatológicas adversas, el país sin electricidad, el país completo sin electricidad. Y ellos estuvieron 2 días en el aeropuerto de Miami. Ellos vienen de distintas partes, sobre todo del sur de California, Nueva York. Estuvieron 2 días botados esperando el primer vuelo que saliera del aeropuerto de Miami para Cuba. Eso fue, inclusive en conversaciones, les propusimos, bueno, si quieren puede dejarlo. Pero ellos me dijeron, pero en el hospital hay electricidad. Y le dijimos, sí, están los grupos electrógenos. Y entonces ellos decían, y en el hotel también. Ellos se hospedaron en este mismo hotel. Entonces, nosotros vamos, si no podemos operar, vamos de todas maneras a ayudarlos. Vinieron 62 personas. De esas 62 personas que llegaron al aeropuerto sin electricidad y sin agua una semana. Ustedes pueden ir a un aeropuerto sin electricidad y sin agua. El mal olor, la desorganización del piso sucio, de todo, de las condiciones, porque nos afectó el ciclón horriblemente. Creo que fue la misión más bonita que hemos tenido de las 28 que hemos tenido. Se clasificó por su valentía y el deseo de ayudar a Cuba. Eso fue un acto solidario de verdad con la ciencia cubana. Y ya están comprometidos para el mes de septiembre regresar otra vez para operar la cifra de 70 pacientes. Ya tenemos los insumos, ellos quieren tener lo que ellos hacen en Guatemala, y yo he participado en Guatemala, en Nicaragua también, hacerlo aquí en Cuba. O sea, ellos quieren traer los pacientes porque les es mucho más barato que pasar los contenedores para allá, para acá, tener aquí el centro de un hospital donde ellos puedan traer los pacientes y llevárselo otra vez y poderlo operar. Cada voluntario de esto tiene que pagarse su pasaje. De los 62 tiene que pagarse su pasaje, tiene que pagarse su hospedaje y tienen que pagarse su alimentación. Aquí en Cuba no, nosotros le damos el hospedaje, le damos la alimentación como agradecimiento también, y no tiene, pero inclusive su transporte interno se lo tiene que dar en medio de COVID. Y de verdad que ha sido un cambio científico, un cambio humanitario muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Abordando otro tema del cual raramente hay información pública y raramente se incluye cuando se habla de quid pro quo entre Cuba y Estados Unidos.
esta iniciativa de operaciones que salvan vidas no están en la lista de los políticos y algunos académicos también. Entonces, a continuación presentamos el video con la intervención del doctor David Armstrong. Ladies and gentlemen, it is such a pleasure to be with you today, even virtually, to share with you a problem that I think a lot of people often ignore. And it's only if we come together as a family, I think without borders, frankly, that we can commiserate with one another to really try to make a difference. And we give all of our slides away. I would ask you if you have any questions, feel free to scan this. You can email me or whatever you like. And we just ask you to copy it, make it better, and pay it forward. How does that sound? This is what we're going to be talking about together here. And this is something, like I said, that it is not a Cuban problem. It's not a hemispheric problem. It's not an American problem. This is a pan-national one. And I think only with a little tenacity and a marriage of people throughout academia, industry, health ministries, can we really affect positive change. I don't need to tell everyone here that foot complications in diabetes are common, they're complicated, and they're costly. And in addition to this being an alliterative problem, it happens to be true. Now, unfortunately, there are at least 18.5 million people worldwide with diabetic foot ulcers, with the most recent data coming from the World Health Organization just last week, suggesting that there are now 800 million people worldwide. This number is probably now a dramatic underestimation. It may be twice this or more than twice this. So the problem is common. And what we also know is that every second, at least around the world, someone with diabetes will end up with a foot ulcer. They develop this because they develop neuropathy, and they literally wear a hole in their foot, as we might wear a hole in a sock or a shoe. That foot ulcer is painless for the patient, but for us that look at it, we might have a reaction to it. The patient may not, because they don't have that gift of pain. Half the time that wound gets infected, 20% of those infections end up in hospital, which is why there's now an amputation every 20 seconds around the world. And every 20 seconds, this is, we think, a problem that it could be a tragedy, but it is something that, as a family, we think that time's up. And we think that we can make a difference in eliminating these amputations if only we team up. But first, a little bit about the bad news before we get into the good news. It's not fair to compare one terrible thing to another, but the fact is that we all care about cancer. All of us have had family members that have survived or succumbed or are living with cancer. Very few people care much about diabetes. They may have heard of it. Even fewer people care about diabetes and feet. So, but let's just compare these very briefly for a moment. First, let's just look actually at this. There are plenty of people right now, I'm sure, having symposia across the hemisphere or around the world about breast cancer and about lung cancer, about colon cancer, and they should be. But I believe that we happy few are the only ones now talking about foot ulcers. Just look at this. This problem that I told you is so common is twice as mortal in terms of 5-year mortality as breast cancer, at least twice that. And just by itself, if you add in vascular disease or minor or major amputation, it's even worse. And we wouldn't think of withholding therapy on someone with breast cancer or with colon cancer or lung cancer or something like this unless they asked for it. But it happens all the time in women and men with diabetes and foot problems. People say, oh, you should just chop that thing off and be done with it. And for some people, that may be the best treatment. But what we know is that that number is a vanishingly small number. And I think the data really support that. But let's continue on this whole idea of cancer as an analogy, and look at this paper that we had, where we look not only at foot ulcers, but also at their recurrence.
because this really mandates that we collectively work together to try to treat this over the lifetime of the patient, not just for these individual wounds. Look at this. This is crazy. At 1 year, about 40% of wounds are going to recur in people with diabetes. It's about 2/3 at 3, give or take 3/4 at 5 years. So these foot ulcers are not only common, and the recurrence is not only common, it's likely. So if the foot in diabetes is a little bit like cancer, then maybe when people are healed, maybe they're not healed, maybe they're in remission. And this idea mandates that we reshift our focus on looking after these chronic diseases, these non-communicable diseases, as a disease over the lifetime of the patient, to where our goal is to maximize their time without a wound, their ulcer-free days, their hospital-free days, their activity-rich days, if you will. That's the big idea. That's why various types of wound healing technologies to get the wounds healed as rapidly as possible is important. But that's also why looking after this patient over the long time and sharing these data and sharing a good quality healthcare, as well as care for those acute on chronic problems, becomes so critically important. Over the last generation, my friends in Cuba at CIGB, led by Jorge Berlanga Costa, have done quite a lot of work with epidermal growth factor. This is a protein that is not put on the wound, it's put around the wound, where there might be more receptors. And there are some potent anti-inflammatory, potent pro-angiogenic and regenerative capacity to this protein. And imagine now, if a person showed up with a wound and you could deliver this to a person rapidly, maybe you can get this wound healed, get them into remission, and then have something available for that patient when the wound was minor and uncommon and uncomplicated. This is the big idea. If only we could study it in North America. Of course, this has been studied not only in Cuba, but around the world. We just wanted to give it a fair shot to confirm or refute these previous really promising data. There has been a lot of work over the last decade or two. Not only, I certainly have had the pleasure of visiting colleagues in Cuba. You see Jorge Berlanga at left there in the bottom center with my friend Marv Slepian and I at a visit maybe about a decade ago, but also having Cuba visit us. You see here Cabañas, who in one of his first acts as the Cuban ambassador to the United States, this is like a decade or so ago, came not to a baseball game, but to a consortium. He came to our university that was in Arizona. He came to our salsa clinic. And you see this now with him, with one of our colleagues, Kat, our nurse, and coming into that clinic with the big idea of creating this environment where we could have collaborative efforts, really kind of medical scientific diplomacy, if you will, to hopefully give that protein a shot to see if it succeeds or fails on its own. Hopefully, as it succeeds, it could help people a little bit better, kind of moving through the world a little better. So, ladies and gents, I'll close with this video by request. You know, when I was a kid, I played soccer as all the way through university, you know, I was not the striker. You know, just look at me. I was the goalkeeper my whole life. From my first game when I was 6 years old, all the way through university, I was the goalkeeper. And you know, if you're a striker, you could take 20 shots on goal, you could miss 19, and you are the hero. That same ratio, if you are the goalkeeper, you know, not so much. But I saw this great video, and it made me crack up, first of all, but it also made me think about what we're all doing in this area, in medicine and surgery, and maybe even diplomacy. And let me just show this to you. Check this out. And when I saw this video, I fell on the floor laughing like I am right now. But I thought of this, I said to myself, man, that's me. You know, thank God I'm not in the goal anymore.
but like I'm in clinic or I'm in the operating room, somehow looking really dumb, but somehow strangely in position to help a little bit. And I thought of this great quote from Mason Cooley, not Denton Cooley, the surgeon, but Mason Cooley, the aphorist. And he said this like 100 years ago. He said, position yourself well enough. And ladies and gentlemen, circumstances will do the rest. And I believe that. I believe that if we put ourselves in a position to succeed, we could really make a difference. And even if we're looking like me, dumb along the way, we can probably help move things forward a little. And for these patients who are often largely ignored in this area, this disparity within a disparity within a disparity, maybe we can, in the most humble sense, make a difference and eliminate preventable amputation in people with diabetes worldwide. Here's to that. Here's to making a difference and paying it forward. Thank you so much. Le agradecemos al doctor Armstrong, que habría que decir que además estuvo vinculado al primer intento de registrar el EverProt en Estados Unidos a través de la pequeña empresa que se creó entonces denominada Mercurio Biotech, y ahora está también de alguna manera asesorando al equipo de Cleveland que está tratando de registrar el producto cubano en Estados Unidos, que como creo que se conoce, la FDA lo situó en una etapa 3, o sea, evitando los 2 primeros pasos, y está en el tema financiero y otros límites que se enfrentan en ese intento. A continuación, entonces, damos el uso de la palabra a la doctora Vivian Curry. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, primero agradecer a los organizadores de este evento por habernos invitado representando al IPK, al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que como ustedes saben es una institución terciaria del Ministerio de Salud Pública dedicada fundamentalmente a las enfermedades transmisibles, enfrentamientos de pandemias y epidemias, y por ello vamos a estar hablando sobre epidemias, pandemias y enfermedades transmisibles y la historia de la ciencia común entre Cuba y los Estados Unidos. Déjenme ver si pasa. La siguiente, por favor. Bueno, es conocido por todos que las enfermedades transmisibles pues afectan y representan una amenaza a la salud pública mundial, y en el último siglo hemos visto un incremento en las epidemias y pandemias que cada vez han sido más frecuentes y con una rápida diseminación. Tenemos el caso, por ejemplo, de ébola, de SARS, MERS, de enfermedades como el sarampión, que prácticamente estaban por ejemplo, en la América estaban eliminadas y se han incrementado. Y particularmente, bueno, tenemos COVID, que siempre va a ser un hito en la historia de la humanidad. Y además de eso, en los últimos 2 años, pues han seguido apareciendo nuevas epidemias y pandemias. Hablemos de Mpox o viruela símica, y más recientemente nuevas epidemias de dengue, Zika, chikungunya y además Oropouch. Para nuestro país, la emergencia de Oropouch. Es por ello que existe la necesidad y el interés de un trabajo coordinado entre los diferentes países, y esto incluye países sobre todo que tienen una gran interrelación entre seres humanos que viajan constantemente de un país a otro, con fronteras o con aguas comunes o con aves migratorias, vectores, etcétera. Y de ahí el interés particularmente en el campo de las enfermedades infecciosas entre Cuba y Estados Unidos, que compartimos prácticamente todas estas características. La siguiente. Por tanto, ha existido históricamente relaciones en el campo de las enfermedades infecciosas en cuanto se trate a investigaciones entre Cuba y Estados Unidos.
digamos, desde la década del 90, tenemos más de 50 años de relaciones de tipo intercambios académicos, capacitaciones, cursos, proyectos de investigaciones, publicaciones conjuntas, fundamentalmente con universidades. En la década del 90 y inicio de los 2000, prácticamente con el IPK hubo un auge en la colaboración en el campo de las enfermedades infecciosas con diferentes universidades. Investigadores cubanos fueron a varias universidades de los Estados Unidos, y esto incluye Universidad de Harvard, incluye Universidad de Carolina del Norte, Universidad de Cornell, Universidad de Columbia, Tulane, Universidad de Ohio, Universidad de Massachusetts. O sea, realmente un número importante de universidades con la que se mantuvo un intercambio bastante fructífero en diversas temáticas como VIH-Sida, fue de las fundamentales, tuberculosis, herpes virus humano 8, dengue y arbovirus siempre ha sido uno de los puntos centrales, estudios de inmunogenética, prevención de enfermedades transmisibles, salud pública de manera general, pues fueron estos temas de investigación o de intercambio. La siguiente. Y aquí solo mostrarles como ejemplo, no se ve. Bueno, en el campo de VIH, por ejemplo, esta es una de las publicaciones conjuntas en revistas de alto impacto a partir de trabajos conjuntos realizados con, en este caso, Universidad de Carolina del Norte. En la siguiente. Estos son estudios con la Universidad de Columbia, con los descubridores del virus de herpes humano 8 o herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi. Es un virus que produce, está relacionado con esta enfermedad tumoral de la piel que se llama sarcoma de Kaposi. Que también los primeros estudios moleculares de secuenciación de este virus en muestras de individuos cubanos fueron realizados en la Universidad de Harvard también. La siguiente. Estudios relacionados con la inmunogenética en individuos relacionados con infección por dengue y evolución clínica. Y esto también fue realizado de conjunto con la Universidad de Harvard a partir de financiamientos de la David Rockefeller Center para Estudios con Latinoamérica. La siguiente. Y bueno, aquí de manera general describimos diferentes capacitaciones en ambos sentidos, capacitaciones de investigadores cubanos en diferentes temas en varias universidades y de la otra manera también, o sea, participación de investigadores americanos en diferentes cursos que se han dado en Cuba y en particular en el IPK. Hay un curso muy importante que es el curso internacional de dengue que se da cada 2 años con expertos de muchos países, y en todas las ediciones del curso internacional de dengue han participado profesores de los Estados Unidos, siempre incluido en el año 2024, pero en todo el periodo anterior. Anterior, por favor. También cursos de la Universidad de Harvard en el IPK, simposio de inmunología y terapia de enfermedades infecciosas. Eso han ocurrido con la Universidad de Ohio, 4 ediciones. Y estudiantes de varias universidades han realizado rotaciones, sobre todo en la parte de enfermedades infecciosas en el hospital del IPK, han estado también ahí presentes. La siguiente. Bueno, después de este periodo de inicio de los 2000, realmente hubo una disminución, aunque se ha mantenido siempre algún grado de relación, pero hubo una disminución en las visitas, sobre todo de cubanos a Estados Unidos, aunque sí se mantenían las visitas de profesores a algunos cursos en Cuba. Y bueno, a partir de la reactivación como comentó el doctor Marimón, a partir del año 2015 se comienzan a reactivar nuevamente estos intercambios, ya no solo con universidades, sino que incluye ya a visitas a entidades de gobierno, que dígase el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas del NIH, y con el CDC también, el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos,
Hubo varias visitas, el profe Jorge Pérez, en ese momento que era director del IPK, pues también formó parte de estas visitas de gobierno donde estuvo el ministro de Salud, el viceministro primero, que ahora es nuestro ministro de Salud, José Ángel Portal, participaron en todo este grupo de visitas. Ahí se hace el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ministerio firman un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación científica y se desarrollan publicaciones conjuntas donde MEDIC Review, o sea, también participa mucho en la divulgación de estos intercambios y de estas actividades, la reactivación de las actividades de colaboración. Y por supuesto, uno de los temas de interés, la siguiente, es el tema de los arbovirus. Realmente el tema de los arbovirus por el peligro potencial de introducción de arbovirus de Cuba hacia Estados Unidos, pues es de los temas que más les ha interesado a ellos y continúan en ese interés. En noviembre de 2016 se hace esta reunión colaborativa en La Habana, que justamente fue en este mismo hotel, explorando oportunidades para la colaboración en la investigación en arbovirus, y de eso resultan 4 proyectos de colaboración en arbovirus en diferentes temas relacionados de interés común con diferentes universidades, pero bueno, relacionado a esta memorando de entendimiento. Esto aparentemente iba a transitar y iba a ir avanzando, sin embargo, en 2017 comienzan de nuevo, por el cambio de gobierno, se estancan estos intercambios nuevamente y no llegan a efecto como tal desarrollarse los proyectos que estaban aprobados incluso por ellos. La siguiente. Bueno, en esta época también se desarrollan diferentes o sea, congresos con la Sociedad Americana de Higiene y Medicina Tropical. Algunas de nuestros, o sea, nosotros como investigadores pudimos ir a Atlanta y presentar resultados de investigaciones y se hacen publicaciones conjuntas también sobre las relaciones entre investigadores de ambas organizaciones. La siguiente. También, bueno, se visita específicamente el IPK, visita el Instituto, los NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y plantean estos temas de colaboración. Sin embargo, bueno, quedó un poco ahí y ya en los 2 últimos años sí vamos a ver ahora que esto se ha reactivado a partir particularmente de la COVID. Esto ocurrió en el año 2023, que funcionarios del Departamento de Salud y servicios humanos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas visitaron el IPK en marzo del 2023, cuando ellos vinieron como parte del grupo que vino a la reunión con la AAA. La siguiente. Bueno, esto es ya este último periodo donde se ha incrementado a partir de 2021, comenzaron intercambios técnicos virtuales interesados en este caso por el avance en el enfrentamiento a la COVID y particularmente los resultados de las vacunas. O sea, por ahí comenzó nuevamente este acercamiento. Primero fue con el tema de COVID, donde participaron en intercambios virtuales el IPK, pero también la industria Biocuba Pharma explicando sobre los resultados de sus vacunas. En marzo del 23 ocurrió este simposio de alto nivel entre Cuba y Estados Unidos con la AAA y en ese momento ellos decidieron o solicitaron visitar el IPK y ahí estrechar de nuevo las relaciones con el IPK que habían quedado detenidas después del año 2017. En julio desde julio del 2023 hasta la actualidad se han mantenido múltiples intercambios virtuales, alrededor de 15 prácticamente cada 2 meses, en temas variados de interés común, donde se hacen presentaciones de resultados de Cuba y presentaciones de sus resultados también, buscando puntos comunes de colaboración. La siguiente.
Esta fue la reunión que comentó el doctor Marimón, que ocurrió en febrero de 2024, que fue coordinada por el IPK, pero realmente participó más de 100 investigadores, alrededor de 37 eran de Estados Unidos y investigadores de salud pública, pero también Biocuba Pharma. Estos fueron los principales tópicos tratados: arbovirus, preparación para pandemias, COVID, ciencia jómica, medicina de precisión, cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades neurológicas. La siguiente. Esto ya más avanzado, después se dio la oportunidad de que uno de los proyectos que ya estaban aprobados, que se reactivó y realmente es el proyecto que actualmente sí está funcionando, pudiera una investigadora del IPK visitar la Universidad de Ohio como parte de este proyecto de colaboración, que es el que ha avanzado un poco más, y también realizar publicaciones conjuntas. Siguiente. Y bueno, aquí para ya como consideraciones finales, la cooperación entre Cuba y Estados Unidos en el campo de las enfermedades transmisibles presenta oportunidades significativas para mejorar la salud pública en ambos sentidos. Los investigadores de ambos países reconocemos la importancia de mantener estos intercambios, con los cuales existe beneficio mutuo. Sin embargo, hay desafíos políticos y económicos que afectan esta colaboración. Esto, bueno, me imagino le ha pasado a todo el mundo, las visas, o sea, tenemos dificultades en la aprobación de visas, tenemos dificultades en usar financiamiento, el financiamiento que aparentemente tenemos un proyecto, pero no puede ser utilizado en Cuba, hay que usarlo solo en Estados Unidos, no pueden comprar reactivos y traerlos para acá, o sea, tiene limitaciones que nos impiden a veces avanzar a pesar de que tenemos proyectos aprobados, porque hay muchas restricciones en cómo usar ese financiamiento. Y bueno, a medida que ambos países buscan formas de trabajar juntos, es crucial que se superen estas barreras para maximizar el impacto positivo de la salud. Hasta aquí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Como tenemos un serio problema de tiempo y hay otro panel también sobre temas científicos para terminar, nosotros vamos a poner la presentación del presidente de la Academia de Ciencias, que está en video, y durante su presentación nos retiramos para que el otro panel pueda ocupar el espacio y así poder adelantar. Entonces, a todos, muchas gracias por la atención.